Buenas noches a todos, queridos hermanos, amigos, hermanas, amigas. Un día más estamos aquí para honrar al Señor, para alabarle, para darle toda la gloria, toda la honra, para adorarle. Otro día más para que pongamos al Señor en el centro de nuestras vidas y seguimos aprendiendo más de su palabra. Como cada día comenzamos dando los números de la pandemia y la verdad es que la cosa poquito a poco está cambiando para bien, la verdad, ya que ayer el número de contagiados supuestamente eran 209.465 y en el día de hoy tan solo ha subido a 210.773. O sea, estamos hablando prácticamente de una subida de unas 1.000 personas nada más, ¿no? En el caso de los fallecimientos ocurre prácticamente igual. Hemos pasado de 23.521 a 23.822. O sea que gracias a Dios la cosa está bajando. Ya van 102.000 personas las que se han curado de la pandemia. Ahora estamos entrando en la fase de cómo tratar de volver a la normalidad, en la cual, hermanos, tenemos que concienciarnos de que ya las cosas no van a ser igual, por lo menos durante un tiempo. Tenemos que concienciarnos de eso. Hay muchos expertos que están diciendo que las cosas ya no serán igual que antes. Yo no quiero ser catastrofista, ni mucho menos, en ningún momento lo soy, pero sí tenemos que ser conscientes que para que no vuelva a haber estos repuntes, esta pandemia, etcétera, tendremos que vivir con una cierta prudencia en ciertas cosas que antes pues no teníamos que hacerlo, ¿no? Un detalle un poco chistoso: yo estaba esta mañana en el Mercadona. Los que son de España saben que es un supermercado de comida, y tenía que coger plátano y tenía que coger una bolsita de plástico, y yo llevaba los guantes puestos, y os confieso que me he tirado 10 minutos para abrir la bolsita. Entonces ya he dicho, tengo que preguntar. Y me he puesto a preguntar a la gente, oiga, ¿cuál es el truco para abrir la bolsita de plástico con los guantes? Y entonces la mayoría de las mujeres me decían, no, yo me quito el guante. Eso para que pensemos el grado de seguridad en el que nos estamos moviendo. Es decir, si una persona se quita el guante y toca las cosas con la mano y tiene el virus pegado en la mano, pues ya la hemos liado. Pero entonces me acerqué a un abuelo y le digo, ¿usted sabe cómo se abren estas bolsas? Y dice, sí, mira, el otro día me lo explicó uno de Mercadona y me dijo, por la parte donde se abre, cuando tienes los guantes puestos, haces así, y al hacer así hay partes que se abren, y operó el milagro. Es decir, hice lo que el abuelo me dijo, hice así, y de pronto dije, he aprendido, ya tengo la maestría suficiente para abrir las bolsas de Mercadona con guantes puestos, ¿vale? Lo cual a mí me incomodaba bastante, porque aunque parezca tranquilo por fuera, por dentro suelo ser un poquito nervioso y impaciente, y entonces, claro, estar ahí 10 minutos para poder abrir una bolsa, para meter 4 plátanos, pues la verdad es que te hace sufrir. Bueno, esto es un ejemplo tonto, simple, de lo que nos viene. En los bares dicen que solamente va a poder entrar un porcentaje de personas, en los cines igual, en las iglesias lo que se está oyendo es que solamente van a poder entrar en un 30% de su capacidad. Así que bueno, vamos a ir orando para que el Señor nos vaya dirigiendo y que podamos hacer las cosas de la mejor manera, y que sobre todo el Evangelio del Reino vaya hacia adelante. Vamos a poner en las manos del Señor esta reunión. Yo me siento, la verdad, muy contento hoy de pensar lo que voy a compartir, lo que voy a enseñar, y eso a mí pues me causa mucha alegría, así que hoy estoy súper contento de poder estar aquí con vosotros. Espero que vosotros también experimentéis de una manera real la presencia de Dios en vuestras vidas. Comenzamos orando diciendo, Padre bueno, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, porque, Señor, que tú nos guardas, tú nos bendices, tú nos das lo que necesitamos. Señor, aumentanos la fe. Te pedimos, Padre, con humildad, que tú estés presente hoy en nuestras casas, y que todo lo que se comparta pueda ser para tu gloria y para tu honra. Que nuestros oídos espirituales se puedan abrir y podamos entender más de tu palabra y podamos entender más de tu corazón.
Hoy vamos a hablar precisamente de cómo es tu corazón y que podamos disfrutar de verdad este tiempo en la presencia tuya, Señor. Que toda la gloria sea para ti, que tú seas ensalzado, y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar nuestra liturgia diciendo, como todos los días, comenzamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos de los versículos, que son 4, vamos a leer el número 4, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Decimos estas palabras: oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, discípulos del Señor, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, lo dice Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto, en que os améis los unos a los otros, conocerán que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora decimos todos juntos: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Y decimos todos juntos, con el corazón: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer, y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Que el Señor esté con vosotros en vuestras casas y que de verdad podáis experimentarlo y sentirlo. Si algún hermano en alguna ocasión siente algo especial, a mí me gustaría mucho que lo puedas poner en los comentarios, que puedas decir: Miguel, estoy sintiendo al Señor en este momento en mi casa. Me encantaría oír esas palabras. En la lauda dice: cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor obró maravillas. Aleluya. Grande es el Señor nuestro y grande su poder. Aleluya. Él ha hecho notoria su salvación, en presencia de la gente ha revelado su justicia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y decimos todos juntos el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor,
nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a orar por el estudio bíblico que vamos a hacer, por la palabra que vamos a compartir, y vamos a pedirle al Señor que Él dirija lo que vamos a decir. Padre, te damos las gracias porque tú has querido darnos tu palabra. Tú nos has dado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y tú lo has inspirado por tu Espíritu Santo. Señor, la suma de todas tus palabras son verdad. Tu palabra nos ilumina el camino, tu palabra está viva, tu palabra es eficaz. Consigue siempre el propósito para el cual tú la envías. En esta noche, Señor, de una manera espiritual, que podamos abrir nuestros corazones, y te pedimos humildemente que en nuestros corazones hoy esté la tierra buena, esa tierra negra llena de fertilizantes, esa tierra limpia que se mueve, donde todo lo que se siembre da fruto. Pues que de la misma manera en nuestros corazones, Señor, en esta noche haya esa tierra maravillosa, esa tierra productiva, donde tú siembres la semilla de tu palabra y brote el fruto para el cual tú la estás enviando en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues seguimos compartiendo acerca de quién es Dios. Estamos repitiendo cada noche antes de empezar, porque hay algunas personas que se incorporan después y para coger un poquito el hilo. Estamos hablando de que hay muchas maneras de poder estudiar a Dios. La filosofía ha estudiado y ha hablado de Dios. De hecho, uno de los avances que hubo en la filosofía fue cuando se pasó de ver las cosas como mitos y como dioses a hablar de un solo Dios como la causa de todas las demás causas. También se ha estudiado desde la teología, y la teología ha ido en demasiadas ocasiones, ha ido en paralelo con la filosofía del momento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, San Agustín, que es uno de los grandes teólogos y filósofos de la Iglesia, él había tenido una inspiración muy grande del neoplatonismo. Entonces quiere decir que cuando hablamos de San Agustín, ponle un igual, no es exactamente así, pero ponle igual Platón, filosofía de Platón. Pero luego llegó otro santo, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XI, que era cuando estaba comenzando a recuperarse, fijaros, en el siglo XI, a partir del siglo IX, siglo X, XI, a través de los filósofos árabes, pues resulta de que se empezó a recuperar la filosofía de Aristóteles. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Santo Domingo absorbió la filosofía aristotélica, y eso le ayudó a crear un método teológico que él practicó, y él escribió una obra maravillosa, impresionante, que se llama La Suma Teológica. Antes de él, otros teólogos también lo hicieron, pero la de Santo Tomás de Aquino es impresionante. Yo la tengo en español, porque no se escribió evidentemente en español, yo la tengo en español, y la que yo tengo, si no mal recuerdo, tiene 4.000 y pico de páginas, ¿vale? Realmente es algo portentoso, es decir, lo que hizo Santo Tomás sin tener un ordenador, sin tener, en fin, los medios tecnológicos que tenemos ahora. Dicen algunos que Santo Tomás leía hasta cuando iba montado a caballo. Ya te puedes hacer una idea de cómo era este hombre, ¿no? Bueno, pues escribió miles de páginas hablando de Dios también y hablando de muchos temas. Pero
nosotros, hermanos, el enfoque que le estamos dando al estudio de Dios es en base a lo que podemos encontrar en las Escrituras, en la Biblia, ¿vale? Y el método que estamos siguiendo es una división muy simple. Los atributos de Dios que son incomunicables, es decir, que no los puede comunicar, por ejemplo, la inmutabilidad. Ese es un atributo que Dios no puede comunicar. Dios es inmutable y lo encontramos a través de la palabra de Dios. Nosotros llevamos 40 y tantos días recluidos, yo llevo 40 y tantos días sin ir a la peluquería. Entonces algunos notarán que la barba la tengo más larga que nunca. Hay ya personas que me están diciendo que si parezco sacerdote ortodoxo, pero hay esperanza que posiblemente mañana ya aparezca con la barba más cortita. Voy a hacer un experimento. Pero Dios es inmutable, Dios no cambia. Ese es un atributo que nosotros no tenemos. Pero luego hay otra serie de atributos que son los atributos comunicables, los que sí se pueden comunicar. Y es en los que estamos hablando ahora precisamente. Ayer hablábamos del amor de Dios. Dios es amor. Y siempre recordar, que lo vengo diciendo, que Dios es indivisible. Quiere decir que Dios es amor, pero también Dios es inmutable, pero también Dios es eterno, y también Dios es omnipresente. Pero todo eso es una unidad. No es que son pedacitos de su personalidad, pedacitos de cómo Él es. Aquí está el pedacito del amor, aquí está el pedacito de la unidad, aquí está el pedacito... No, todo es una sola cosa. La esencia de Dios, el ser de Dios. Dios es amor. Todo Dios es amor. Dios es justicia, todo Dios es justicia. No lo podemos separar. En nuestra mente lo estamos separando para aprenderlo, pero en la práctica Dios es indivisible. Dios es uno. Además lo decimos en la liturgia. Dios es uno, ¿vale? Bueno, hoy vamos a hablar de la misericordia, de la gracia y de la paciencia, que son atributos comunicables, atributos que sí Dios nos puede comunicar. Dios nos puede dar misericordia, nos puede dar gracia y paciencia, y nosotros podemos actuar con misericordia, con gracia y con paciencia. Vamos a ver. Aunque sean tres atributos separados, en realidad son aspectos específicos de la bondad de Dios. Dentro de la bondad de Dios dijimos que estaba el amor, y también dijimos que íbamos a hablar de ello, la misericordia, la gracia y la paciencia. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios se puede definir de muchas maneras. Nosotros vamos a definirlo de una, y es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Dios tiene misericordia de los afligidos y de los angustiados. Por eso, hermanos, cuando oramos y decimos, yo siempre digo, hermanos, cuando estamos orando, Señor, ten misericordia de nosotros. Que no lo veamos solamente de una manera personal, sino que lo oremos pensando en la globalidad de lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Señor, ten piedad, Señor, ten misericordia. ¿De quién? De nosotros, plural, de todos nosotros, del mundo, de la humanidad, no solamente yo. Porque la misericordia de Dios es hacia los que están afligidos y angustiados. Yo pregunto, ¿en estos momentos pensáis que hay gente que está angustiada y que está afligida? ¿Qué opinas? Pues yo creo que hay millones de personas afligidas, millones de personas angustiadas, ¿vale? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la bondad de Dios también al retener el castigo de los que pecan por un periodo... Perdón, ese es el siguiente, lo estoy leyendo mal. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que se merecen castigo. Eso es la gracia de Dios. O dicho de otra manera, la gracia de Dios es un favor que no nos merecemos. Alguien, imagínate por un momento, si fuera por persona, alguien te ha hecho algo malo, te ha herido, te ha hecho sufrir. La gracia sería que tú lo trates, aun siendo merecedor de que tú lo trates de una determinada manera negativa,
tú lo trates de una manera positiva. Eso es tener gracia, un favor inmerecido. Hacer un favor a alguien que no merece que tú le hagas un favor, porque te ha hecho un daño previo. Y Dios tiene una gracia, ese es uno de los aspectos de Dios más bonitos y más increíbles. Recordar por un momento cuando le trajeron a Jesús a una mujer que estaba en el acto del adulterio. Y Jesús está allí y la van a apedrear y la van a matar y ya la han juzgado. Y Jesús dice una frase de una profundidad tremenda. Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Escritura que entonces empezó a escribir en el suelo. Hay algunos estudiosos que dicen algo que puede tener sentido. Uno se pregunta, porque la Biblia no lo dice, uno se pregunta ¿qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? Con un palo. Y hay algunos estudiosos que dicen, posiblemente lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo eran los pecados de la gente que iban a apedrear a esa mujer. Y si la gente se estaba fijando en los pecados, porque Dios lo sabe todo, Dios ve el corazón nuestro, Jesús sabía el pecado de las personas que estaban allí. Tú imagínate que tú estás en ese lugar y tú tienes X pecado. Y llega Jesús y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahora escribe en el suelo, soberbia. Y hay alguien que mira y dice, yo soy soberbio. Ese es mi pecado. ¿Cómo sabe Jesús que es mi pecado? No estoy libre de pecado. ¿Qué hago? Me voy. Otro de los que estaban allí estaba escribiendo y ponía fornicación. Y de pronto, ¿cómo sabe Jesús que mi pecado es ese? No puedo tirar la piedra. ¿Qué hago? Me voy. Entonces dice la Escritura que desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos se terminaron marchando. Y en ese momento Jesús se queda a solas con esa mujer. Y ahí viene la gracia de Dios. Ahí viene la gracia de Dios. Le dice, Jesús le dice estas palabras maravillosas. Jesús le dice a esa mujer, ni yo te condeno. ¿Podía Jesús condenarla? ¿Podía Jesús tirar la primera piedra? Si Jesús hubiera tirado la primera piedra, habría sido la orden de que todos tiraran piedra. Por eso Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Eso significa, cuando se hace este tipo de acto, se pone a la persona en una esquina o en un sitio, se preparan unas piedras del tamaño de la mano, o sea, no estamos hablando de que le están tirando chinitos, no, unas piedras del tamaño de la mano. Y ahora, el que tira la primera piedra es como decir, preparados, listos, tiro la primera piedra y a partir de ahí empiezan todos los demás a tirar piedras. Entonces Jesús, que era libre de pecado, sí le puede decir a la mujer, ni yo te condeno, porque te podría condenar, pero no te condeno. Y le dice a la mujer, vete y no peques más. Eso es la gracia, eso es el favor inmerecido de Dios. Llama la atención, por eso me encanta hablar de la gracia de Dios, llama la atención que Jesús comía y bebía, dice la Biblia, con publicanos y pecadores y prostitutas. Piénsalo, pecadores, publicanos y prostitutas. Eso no lo había hecho en la Escritura, en la Biblia. Nadie había hecho algo así. Ninguno de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Miqueas, Abdías, Zacarías, Malaquías, ninguno de los profetas se habría sentado a comer en la mesa con un pecador. Dice el Salmo número 1, en silla de escarnecedores no me sentaré. Es decir, con un pecador no me sentaré. ¿Por qué hizo Jesús eso? ¿Por qué se saltó esa ley de no sentarse con los pecadores? ¿Por qué Jesús lo tacharon de comilón y bebedor? ¿Por qué Jesús
en uno de los episodios en los que estaba comiendo en una casa de un fariseo, de Simón el Curtidor. De pronto se le acerca una mujer con el pelo largo. Recordar que las mujeres judías llevan el pelo recogido. Hoy en día, en el judaísmo ortodoxo, las mujeres judías o llevan el pelo recogido para que no se le vea, o, algo curioso, se ponen una peluca y van con peluca y debajo llevan su pelo. No es que estén calvas, tienen su pelo natural, pero lo esconden con una peluca. Y tú te preguntarás, ¿y por qué? Porque en el judaísmo solo el marido le puede ver el pelo a su mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer que se le acerca a Jesús con una cabellera larga, si no llevaba el pelo recogido, ¿qué podría ser esa mujer? Y efectivamente, el dueño de la casa, en su pensamiento, piensa y dice, si este fuera profeta, si Jesús fuera profeta, se habría dado cuenta de quién es la mujer que le está ungiendo los pies. Se habría dado cuenta de que era una prostituta. Una prostituta. Y entonces, ¿qué pasa? Que a una prostituta Jesús le está permitiendo que le unja los pies con un perfume caro y secando con el cabello los pies de Jesús. Y esa mujer en concreto, sin parar de llorar. Y entonces Jesús dice una frase, dice, al que mucho ha pecado, mucho se le ha perdonado. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Jesús estaba queriendo decir que por la actitud de arrepentimiento de esa mujer estaba siendo perdonada por Jesús. ¿Qué era lo que veían los demás? A una prostituta. ¿Qué era lo que veía Jesús? A una mujer restaurada por el poder de Dios que iba a cambiar su vida completamente. Que iba a ser una discípula, una seguidora del Señor. Ahí estamos viendo la gracia de Dios, la gracia de Jesús, permanentemente actuando. El otro día, esta tarde hablaba con un hermano y yo hablaba acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la cruz y estábamos imaginando algo, ¿no? O sea, ¿cómo era Jesús? Tú imagínate a Jesús, vamos a recordar la película de Mel Gibson, esa de la Pasión, ¿la habéis visto? Bueno, imaginaros, es una película súper sangrienta, donde se ve la cruda realidad de cómo darle los latigazos le desgarraba literalmente la piel de la espalda, chorreando de sangre por todo el cuerpo señalado de latigazo, con la espina puesta encima de la cabeza, riéndose de él, contando chistes de él, diciendo si tú eres el rey, porque si eres Dios, ¿por qué no llamas a los ángeles para que te salven? Etcétera, etcétera, etcétera. Después llega a la cruz, le clavan las manos, le clavan los pies y ponen al lado de él a dos ladrones. Y uno de los ladrones todavía se está riendo de él en el mismo momento de la muerte. A Jesús lo habían escupido, lo habían despreciado, lo habían abofeteado. Recordar que el mismo sumo sacerdote a Jesús, cuando dice unas palabras que para ellos suena a blasfemia, lo abofetean, le dan un bofetón. Vale, tú imagínate todo ese dolor, imagínate todo ese desprecio, imagínate la pérdida de la fuerza incluso. Hay un momento que tienen que decirle a una persona que le ayude a llevar la cruz porque él ya no tiene fuerzas ni para llevar la cruz. ¿Te estás imaginando todo eso? ¿Te lo estás imaginando? ¿Te estás imaginando que te lo hicieran a ti? Piensa por un momento. Imagínate que no fuera Jesús, que te lo hicieran a ti. Hubo muchos mártires en la iglesia a los que le hicieron lo mismo. Pasaron por ahí también. Pues tú piensas que después de vivir todo eso, está Jesús clavado y de pronto dice la primera frase que dice cuando está en la cruz del Calvario, fijaros qué frase. Jesús dice, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es Jesús. ¿Quién de nosotros se le hubiera ni siquiera ocurrido decir esa frase? Te estás desangrando, te estás muriendo, eres una llaga viva, no sabes qué te duele más, si las espinas clavadas en la cabeza, no sabes si te duelen más los clavos, estás en una posición que además te cuesta trabajo respirar, y en esa situación tú dices, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Tú sabes eso qué es? Eso es la gracia de Dios. El favor inmerecido. Todos los que le hicieron a Jesús eso no se merecían en justicia que Dios los perdonara. Pero por la gracia de Dios, Jesús ora y le dice a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es la gracia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? La paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Es decir, Dios a veces nos permite vivir en un pecado determinado, algo que no es correcto, algo que no está bien, y nos tiene paciencia. Pero puede haber un momento en que la paciencia se pierda por determinados motivos y entonces cambie la actitud de Dios. Eso lo hablaremos otro día. Estas tres características, la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios, estas tres características de la naturaleza de Dios se mencionan juntas, especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés cuál es su nombre, dice las siguientes palabras. Dice, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira. ¿Eso qué es? Lento para la ira, paciencia. Lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ese es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Cuando alguien te pregunte, ¿y tú cómo crees que es Dios? Pues Dios es como dice la Biblia. Dios es clemente. Dios es clemente. Acuérdate, otra imagen, acuérdate de los circos romanos. Está el legionario tirado en el suelo, vencido, y el otro legionario tiene la espada. Perdón, legionario no los... ¿Cómo se llaman? Bueno, los que luchaban en el circo, que no me sale el nombre ahora. Y está ahí con la espada. Y entonces vemos en las películas que la gente, el que está allí, empieza a decir si lo matan o vive. Entonces el público empieza, por ejemplo, a pedir que viva, que viva, que viva, que viva. Entonces ya al emperador no le queda otra que hacer así, y hace así, y levanta el dedo para arriba. ¿Eso qué significa? Que viva. Pero si la gente empieza a pedir que muera, hace el emperador así, tiene el dedo así y de pronto hace así. Y el gladiador, ya me ha salido la palabra, el gladiador coge la espada y lo mata. ¿Qué es ser clemente? Ser clemente precisamente es perdonar y dejarte vivir. Y nuestro Dios es clemente. Nuestro Dios es, como estamos diciendo que es clemente, que es lento para la ira, que es compasivo, que es grande en amor y en fidelidad. Debido a estas características de Dios que se mencionan a menudo juntas, a veces puede parecernos difícil distinguirlas. Pero fijaros, la característica de la misericordia a menudo se recalca en donde las personas están, como hemos dicho antes, afligidas y sufriendo. Por eso David dice, un ejemplo, David dice, en angustia, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas. Dios tiene misericordia del angustiado y del afligido. Los dos ciegos que querían que Jesús viera su aflicción y los sanaran, clamaron, ten compasión de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Es decir, la misericordia de Dios la vas a ver relacionada con aflicción, con angustia, con dolor. Cuando Pablo habla del hecho de que Dios nos consuela en la aflicción,
está llamando a Dios como el Padre misericordioso, y esto fíjate qué bonito, y el Dios de toda consolación. Dios es Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Así que en tiempo de necesidad debemos acercarnos al trono de Dios para recibir gracia y misericordia. Eso nos lo dice en el libro de Hebreos, nos lo dice también Santiago. Acércate a Dios con la confianza de que Él puede tener misericordia y puede tener gracia. Con esa humildad. Hermano, yo estoy hablando todos estos días que aprendamos a presentarnos delante del Padre con humildad. Recordemos la escena. El fariseo que está en el templo orando y comienza a decir: Padre, te doy gracias por esto, te doy gracias por lo otro, te doy gracias por lo demás allá. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo el fariseo? Estaba orando. ¿Y tú sabes lo que estaba orando? Estaba diciendo la verdad. Es decir, él no se estaba inventando que era eso. Es que lo era. Señor, te doy el diezmo de no sé qué. Señor, hago esto. Señor, hago lo otro. Es que es verdad que lo hacía. Es que no estaba mintiendo. No pienses que el fariseo se estaba tirando, se la estaba dando delante de Dios. Era verdad lo que estaba diciendo. Pero hay una actitud muy diferente. Fíjate. En la Biblia se nos enseña: el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Entonces, en esa escena en la que está el fariseo diciendo esas cosas y en una esquina está el publicano que no puede ni levantar la cabeza, que está con la cabeza agachada, y lo único que puede decir es: Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, yo os animo a que oremos como el publicano, a que oremos con humildad, que seamos humildes delante del Señor, que no vayamos a Él con grandes aires, dándonos de nada, que entendamos que lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer, todo es por pura gracia de Dios. Así que venimos delante de su presencia con humildad y le damos las gracias y le decimos al Señor: Señor, gracias, porque todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que puedo hacer es porque tú has querido que sea así, es por tu gracia. Y ya sabemos lo que dice la Biblia: uno no fue justificado y el otro sí fue justificado. Así que, hermanos, imitemos también la misericordia de Dios en nuestra conducta hacia otros. Por eso dice en el libro del Evangelio de Mateo, dice Jesús: dichosos, bienaventurados, felices los compasivos, porque serán tratados con compasión. Si tú tratas a los demás con compasión, tú serás tratado con compasión. Dice Jesús también, un versículo que me encanta. Él dice: ser misericordiosos como mi Padre es misericordioso. La pregunta es: ¿Jesús conocía a su Padre? ¿Tú piensas que Jesús conocía a su Padre? Pues resulta de que el que mejor ha conocido y conocerás siempre, y nunca habrá nadie que lo pueda conocer mejor al Padre, no es otro que su Hijo Jesús. Así que mirad lo que está diciendo Jesús: ser misericordioso. Con respecto al tema de la gracia, hallamos en la Biblia que se recalca que la gracia de Dios, o su favor hacia los que no se lo merecen, no solo por castigo, nunca es una obligación, sino que Dios siempre la da voluntariamente. Dice en el libro del Éxodo, dice Dios: tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Sin embargo, Dios regularmente, normalmente, obra con gracia hacia su pueblo. Por eso dice en el Salmo 119, fijaros lo que dice, vuélvete a mí. Hermano, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, en este tiempo que estamos viviendo situaciones complicadas, yo te doy este mensaje para que te quedes con él en tu corazón. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús cuando comenzó su ministerio? Ir pensándola, y ahora os la voy a decir. Dice el Salmo: vuélvete a mí
y tenme compasión, como haces siempre con los que aman tu nombre. Vuélvete a mí, Señor. Pero también nosotros tenemos que volvernos a Dios. El otro día decíamos las palabras de Santiago. En Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Volvernos a Dios fueron las primeras palabras de Jesús cuando en el Evangelio de Marcos dice un versículo que a mí me encanta que dice, a ver si lo recuerdo, dice, el reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido. Empieza diciendo, en el primer capítulo de Marcos, dice, a ver si lo recuerdo bien, dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿cómo se ha acercado el reino de los cielos? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Por eso el reino de los cielos se acercó, porque Jesucristo se hizo carne y vino a la tierra. Y dice Jesucristo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, y dice Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento, que nosotros pensamos muchas veces, lo relacionamos con la Iglesia Católica, en la que el arrepentimiento básicamente es algo así como que yo voy a un sacerdote, le digo el famoso, a ver si lo recuerdo, el famoso, ¿cómo era? Ave María Purísima. Yo me pongo delante del sacerdote, Ave María Purísima. El sacerdote que está metido en el confesionario me responde, sin pecado concebida. Y entonces yo le digo, Padre, me arrepiento, y le cuento la historia, y le cuento los pecados o le cuento lo que sea. Vale, el padre, muy serio, me responde, hijo mío, Dios te va a perdonar los pecados, ego te absolvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bla, 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 y ahora vas a hacer lo siguiente, me vas a rezar 10 Padres Nuestros y 4 Ave Marías. Yo voy, rezo lo que me han pedido, pero al día siguiente vuelvo a pecar otra vez. Y entonces pienso que el arrepentimiento consiste en hacer lo que te estoy diciendo. Pero eso no tiene nada que ver con el arrepentimiento bíblico. Nada que ver. El arrepentimiento, como el libro se escribió en griego, la palabra de arrepentimiento en griego es metanoia, que significa cambio de mentalidad. O sea, tú te arrepientes cuando cambias tu manera de pensar. Si tú no cambias tu manera de pensar, si tú sigues haciendo las mismas cosas, si tú sigues cometiendo los mismos pecados, si tú sigues teniendo las mismas actitudes negativas, perdona, pero tú no te has arrepentido, tú no has cambiado tu mentalidad. Pero todavía el concepto es mucho más profundo porque en hebreo arrepentirse es la palabra teshuvah. Se escribe T-H-E-S-U-V-A-H, teshuvah. La teshuvah es volver a Dios. Para mí ese concepto es más profundo todavía. Para que lo entiendas, el hijo pródigo hizo teshuvah. Fíjate, entró en razón, se dio cuenta de lo mal que lo había hecho, se dio cuenta de lo mal que estaba viviendo y reconsideró su situación. Y entonces tomó una decisión y dijo, volveré con mi padre. Teshuvah es volvernos a Dios. Vuélvete a Dios. Entonces, en este tiempo, hermano, que estamos en las casas, algunos tienen más ocupaciones, otros tienen menos. Yo te invito a que tú busques ese tiempo de estar con Dios. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo podría decirte que con 10 minutos es suficiente, pero también si te digo que 10 minutos es suficiente, yo te diría lo siguiente. Los que no tienen, vamos a empezar por abajo, los que no tienen novia. Si tú tuvieras novia y estuvieras enamorado de ella, ¿tú tendrías suficiente con 10 minutos de hablar con tu novia? ¿Tú crees que con eso ya sería suficiente? Bueno, vámonos más allá todavía. Resulta que te has casado. Aquí tengo algunos que estoy viendo en los comentarios que están casados. No voy a decir los nombres, pero ahí están casados. Al que sí quiero saludar, bueno, voy a saludar a los dos porque los dos son envidiosillos y entonces si saludo a uno y no saludo al otro, luego que se me van a enfadar.
está nuestro querido pastor Eduardo Acosta, del cual yo hablaba el otro día, del ministerio tan maravilloso que está realizando, entregando comida por las casas de la gente necesitada. Y desde aquí quiero honrar públicamente ese trabajo tan maravilloso que él está haciendo. Y ahora que los que estáis viendo este vídeo, por lo menos veis la foto en pequeñito, con su esposa Sandra, que son uña y carne, que están completamente unidos, congeniados en la labor, van a una, son un equipo, ¿vale? Yo quiero honrarlos y bendecirlos en el nombre del Señor por el trabajo que están haciendo y es un trabajo físico también terrible, porque tienen que mover muchas cajas, muchos pesos, muchas cosas y están todo el día trabajando, pero ahí están dando el callo. Así que, hermanos, yo os pido, por favor, que miréis las caras de ellos ahí en la pantalla, y mientras yo estoy hablando, que podáis bendecirlo en el nombre del Señor, orar por ellos, y yo desde aquí los quiero honrar, porque de verdad que son dignos de honra. Dicho esto, también está con nosotros nuestro hermano Eduardo, que también se llama Eduardo, José Castillo. Orábamos por él el otro día porque lo habían hospitalizado. Gracias a Dios ya está en su casa. Yo hace un día o dos que no hablo con él. Espero que esté bien. Si me puede confirmar, si está escuchándonos todavía, si me puede confirmar que está bien, pues la verdad que me daría mucha alegría. Y está con su esposa, que recientemente han cumplido años. También los bendecimos en el nombre del Señor. Bueno, estamos hablando de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la vemos mucho en los escritos de Pablo. Pablo recalca que la salvación es por gracia. La salvación no es por obra. No es por el esfuerzo humano. Porque la gracia es algo que se da gratis. Muy curioso, en la mayoría de los escritos de Pablo, él saluda siempre diciendo gracia y paz. En griego, charis, gracia es charis, y paz, posiblemente lo decía en hebreo, es shalom. Entonces imagínate qué curioso. Bueno, aquí Eduardo nos está diciendo que está casi bien, pero mejor día a día. Gloria a Dios, seguimos orando por él. Y me da mucha alegría que esté mejorando día a día. Lo bendecimos en el nombre del Señor. Bueno, y Pablo en sus escritos, por ejemplo, dice: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y ahí está haciendo una distinción entre gracia y salvación ganada por obra, que merecen una recompensa. Y dicen Romanos, para que quede claro, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Y también dice en el libro de Efesios que somos salvos por la gracia de Dios. La gracia es uno de los atributos más maravillosos que tiene Dios hacia nosotros. Dice también Pablo en Romanos: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada. La fe es la única actitud humana que es opuesta a depender de uno mismo, porque incluye confianza o dependencia en otro. Mira la diferencia. Las obras soy yo quien las hago. Yo soy autosuficiente, yo soy capaz, yo soy el que me enfrento a las cosas. Es como que lo que diríamos en la cultura de hoy: soy un hombre de éxito. O como dirían otros: yo lo cocino y yo me lo como. Eso es depender de uno mismo. Hermano, eso es lo contrario de la fe. Estamos diciendo precisamente que la fe es que yo confío y dependo de otro. Y en este caso, ¿de quién? De Jesús. Así que tener fe no es solamente creer lo que la Biblia dice. Tener fe es también aprender a depender de Jesús. Hermano, esa lección no es fácil. Si yo preguntara aquí, haciendo un pequeño examen, ¿cuántos sabéis depender de Dios? Eso sí que tiene su tela, ¿eh? ¿Por qué? Porque el hombre, la tendencia que tenemos es a buscar una solución, a buscar una salida. De hecho, voy a decir algo. Cuando se salga del problema este del coronavirus, va a haber una exaltación del ser humano.
Y me da mucha tristeza que nos olvidamos de cuál es el papel de Dios. Y a Dios lo tenemos en un rincón, mirando desde lejos, como que no tuviera que ver nada con nosotros. Hermanos, pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Lucas habla, fijaros qué curioso, Lucas habla en Antioquía como el lugar donde Pablo y Bernabé les pasó esto. Dice, los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Es decir, en Antioquía se les encomienda a la gracia de Dios, indicando que la iglesia allí, al enviar a Pablo y a Bernabé, comprendieron que el éxito de su ministerio dependía de la continua gracia de Dios. Hermanos pastores, hermanos rectores, hermanos que tenéis un ministerio, la única manera de tener un éxito que perdure en el ministerio, en el tiempo, es por estar apegados a la gracia de Dios. También la paciencia, en la paciencia también se habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. También se nos enseña en el Nuevo Testamento que nuestra vida debe ser una vida con paciencia. La paciencia es uno de los frutos que podemos encontrar del Espíritu. Y como la mayoría de los atributos, con esto voy a terminar ya, hermano, como la mayoría de los atributos de Dios que son comunicables, están para que los imitemos. Si Dios es un Dios de gracia, hermano, aprende a tener gracia tú con los demás. Si Dios es un Dios de misericordia, aprende a tener tú misericordia con los demás. Si Dios es un Dios de paciencia, aprende tú también la paciencia de Dios. Si Dios es un Dios de amor, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Como he dicho, en la medida en que conocemos más a Dios, más lo amamos. Hoy, sabiendo lo que es la gracia, lo que es la misericordia, lo que es la paciencia de Dios, seguro que en nuestros corazones podemos decir, Señor, qué maravilloso eres de verdad, qué precioso eres, te amo cada día más, y que realmente sea así y podamos amar al Señor. Amén. Hasta aquí compartimos el estudio. Ahora voy a compartir una canción que hace un montón de tiempo que no canto y que a lo mejor ni me acuerdo ni cómo se canta. Pero bueno, algo va a salir. Algo va a salir seguro. Es una canción de Hillsong que habla precisamente y dice... Me encanta, las palabras de esta canción me encantan. Que salga bonita o salga fea va a ser lo de menos, ¿vale? Tenerme paciencia, que es lo que estamos hablando. Tenerme paciencia. Pero la letra tiene una letra que de verdad es maravillosa. Comienza diciendo, anhelo un toque de tu amor. Solo un destello de tu gloria en mí, Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y luego dice, tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración, con tu fuego lléname. A ver si me acuerdo, más o menos. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en
Dile al Señor en esta noche estas palabras que estamos cantando. Me rindo ante ti, Jesús, me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Amén. Que el amor del Señor nos atraiga y nos lleve al lugar donde Él está. Terminamos nuestra liturgia en esta noche. Decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y vamos ya al final diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y vamos ya al final diciendo: Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Y terminamos diciendo ya: hermanos, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y decimos que la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros, en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Hermanos, quedamos de esta manera despedidos. Busquemos al Señor, acerquémonos a Él, dejémonos que Él nos ame, que podamos sentir su amor en nuestro corazón. Termino con el versículo de Romanos capítulo 5, versículo 5, donde dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, el amor de Dios está en nuestros corazones. Amén. Que el Señor os bendiga.